Aerodinámica. 52ª sesión. Determinación del levantamiento de un avión. El coeficiente de levantamiento máximo del avión va a ser igual al coeficiente de levantamiento del máximo del perfil, que es multiplicado por una relación de coeficiente de levantamiento máximo del avión entre coeficiente de levantamiento máximo del perfil. Esto de aquí es un valor, no se cancela este con este. Esto representa una sola variable, más el incremento en coeficiente de levantamiento máximo. Este valor va a ser una corrección por efectos de compresibilidad. Y esto va a ser multiplicado por la relación de superficie expuesta sobre la superficie y multiplicado por el factor F, tal como lo hicimos en la clase anterior para la pendiente de la curva de levantamiento. El ángulo de coeficiente de levantamiento máximo es igual al coeficiente de levantamiento máximo que obtuvimos aquí, dividido entre la pendiente de la curva de levantamiento, la cual obtuvimos en la clase anterior, más el ángulo de cero de levantamiento, el cual también obtuvimos en la clase anterior, más el incremento en ángulo para coeficiente de levantamiento máximo. Es decir, estos dos valores me van a dar son las coordenadas del punto para el coeficiente de levantamiento máximo. A partir de este gráfico, nosotros vamos a encontrar este valor. Para ello, vamos a entrar en la parte de abajo con el valor del flechado de borde de ataque y vamos a intersectar una de las curvas de acuerdo al valor que tengamos de delta Y. Y vamos a girar a la izquierda y así obtendremos el valor de la relación CL máxima entre CL máxima del perfil. Para calcular o determinar este valor, utilizaremos uno de estos cuatro gráficos. Observemos que el primer gráfico maneja flechado de borde de ataque de 0 grados, el segundo marca flechado de borde de ataque de 20 grados, el tercero flechado de borde de ataque de 40 grados y el cuarto flechado de borde de ataque de 60 grados. Los gráficos en el eje horizontal tienen el número de Mach, que va de punto 2 a punto 6, y en el eje vertical, que es donde leeremos valores, obtenemos el incremento en coeficiente de levantamiento máximo. Es importante comentar que si la aeronave vuela por debajo de Mach igual a punto 2, entonces este valor es igual con 0. Si la aeronave vuela, digamos, a Mach punto 3, entonces nosotros estaríamos trabajando con esta línea, o esta, obviamente va a depender del flechado que se tenga en borde de ataque. Por ejemplo, aquí manejamos un flechado aproximado de 20 grados, entonces en este caso estaríamos utilizando esta curva para el flechado de 20 grados, considerando aproximadamente, como un ejemplo nada más, algo como Mach punto 33, Mach punto 34. Buscaríamos nuestra curva también del parámetro delta Y. Y en este caso también giraríamos a la izquierda y leeríamos el valor del incremento o decremento, porque este es un decremento, aproximadamente menos 0.2 en coeficiente de levantamiento. Este otro gráfico nos va a permitir obtener el incremento en el ángulo para coeficiente de levantamiento máximo, el valor que ocupamos en la ecuación para determinar el ángulo para coeficiente de levantamiento máximo del perfil. Y nos indica cuál es ese valor. Es el valor que existe o la distancia lineal horizontal que existe entre el punto de coeficiente de levantamiento máximo y la prolongación de la recta de levantamiento o de la curva de levantamiento en su parte recta. Es decir, si esta curva se prolonga, este valor va a ser el incremento en ángulo de coeficiente de levantamiento máximo. También vamos a entrar en el eje horizontal con el valor de flechado de borde de ataque.
vamos a intersectar una de las curvas dependiendo del parámetro del taller y vamos a girar a la izquierda para obtener este valor. Aquí aproximadamente nos va a dar un valor de 2 grados. Si recuerdan ustedes, en nuestras primeras sesiones manejamos que el perfil tenía 14 partes, y una de esas partes era el parámetro del taller. Se comentó en ese momento cómo se definía el parámetro del taller. En esta imagen podemos confirmar ese hecho. El parámetro del taller va a medir lo que crece la parte delantera del perfil en una distancia que va de 0.0015 de la cuerda a 0.06 de la cuerda. Como se presenta en esta tabla, para perfiles NACA de 4 dígitos, 5 dígitos, perfiles de la serie 64 y 65, y los biconvexos, estaríamos considerando el parámetro del taller en función de la relación de espesor. Digamos, un perfil que tiene una relación de espesor de 12%, multiplicaríamos 26 por 0.12 y ese sería el valor del parámetro del taller. El incremento en el coeficiente de levantamiento máximo va a ser igual a 0.9 veces el incremento en el coeficiente de levantamiento máximo del perfil. Obviamente aquí estamos obteniendo el incremento en coeficiente de levantamiento máximo de la aeronave. Y esto, el incremento del coeficiente de levantamiento máximo del perfil, va a ser multiplicado por la relación de superficie donde se aplican flaps sobre la superficie de referencia. Y esto multiplicado por el coseno del flechado en la línea de bisagra. El incremento en el ángulo de levantamiento cero de la aeronave va a ser igual al incremento de levantamiento cero del perfil, que es multiplicado también por la relación de la superficie donde se aplican flap con respecto a la superficie de referencia por el coseno del flechado sobre la línea de bisagra. Entonces, estas dos ecuaciones nos permiten encontrar o nos ayudan a encontrar la curva de levantamiento cuando se aplican flaps. Recordamos que los flaps se aplican al despegue y al aterrizaje. En esta tabla nosotros vemos los dispositivos de hipersustentadores, tanto como los flaps o los dispositivos traseros, como los dispositivos de borde de ataque. Y también tenemos los dispositivos que se extienden. En el caso de los dispositivos que se extienden, estamos manejando la relación o el incremento de extensión, tanto para estos dispositivos como para este dispositivo que está considerando la extensión. En caso de utilizar de dispositivos que solo se flexionan, solo consideremos un incremento, en este caso sería una fracción y un valor algo mayor a 1. Aquí sería prácticamente una fracción. Esta imagen nos ayuda a ejemplificar primero lo que es la zona
donde aplican flap. Entonces, o la superficie donde se aplica flap. Ya habíamos visto este concepto previamente, pero lo reiteramos. La zona donde se aplican flaps es todo esto que está manejado ashurado, tanto en el ala izquierda como en el ala derecha. Y la superficie de referencia es toda la superficie del ala, incluyendo la zona que está dentro del fuselaje, porque nosotros ya estamos trabajando en este momento con una aeronave. Entonces, nuestra superficie de referencia es toda la superficie del ala, y la superficie que se aplica a flaps es solo lo que aplica la zona ashurada. Si nosotros estuviéramos considerando, por ejemplo, algún dispositivo delantero, sería la misma conceptualización, determinando dónde termina el slat y dónde comienza el slat. Ahora, el flechado de línea de bisagra es el flechado de la posición donde gira el flap. En este caso vamos a considerar que los flaps giran donde comienzan. En algunas ocasiones puede ser que ese punto de bisagra no necesariamente esté ahí, pero por facilidad nosotros vamos a considerar que está en ese punto. Ahora, en muchos cálculos, como lo vamos a ver nosotros, normalmente nos dan ese valor. Recordamos que nosotros manejamos una cuerda desde el borde de ataque hasta el borde de salida y que la manejamos en unidad porcentual, es decir, aquí manejamos 0 y en el borde de salida manejamos 1. Entonces, el flechado de bisagra aquí en una aproximación podría estar al 80 o al 75% de la cuerda. Y si recuerdan ustedes los conceptos de M y N, entonces M sería igual con 0 y N sería igual con 0.75, por ejemplo. En nuestra clase anterior establecimos el coeficiente de levantamiento de la aeronave. A final de cuentas, ustedes obtuvieron un coeficiente de levantamiento que era la suma del coeficiente de levantamiento del ala más el coeficiente de levantamiento del empenaje. Y tenía dos componentes, una que manejaba o que era multiplicada por el ángulo de ataque y una que solo era un valor constante. Ahora, para obtener el valor de la pendiente de la curva de levantamiento, nosotros tenemos que dividir este valor constante, 0.24, tenemos que dividirlo y multiplicarlo por 0.12. Bueno, este valor de 0.12 ya es la pendiente de la curva de levantamiento de la aeronave. Ojo, estos valores no son los valores que resultaban en la clase anterior, son solo un ejemplo. Este es el procedimiento. Una vez que se multiplican, podemos factorizar 0.12 aquí, 0.12 aquí, y eso nos llevaría a escribir esta forma. Entonces, en esta forma ya, aquí te queda mejor definido la pendiente de la curva de levantamiento del ala, y este sería casi el valor del ángulo de cero de levantamiento. Recordamos que la fórmula para el levantamiento dice que es igual a la pendiente de la curva de levantamiento que multiplica al ángulo de ataque menos el ángulo de cero de levantamiento. El ángulo de cero de levantamiento sabemos que siempre toma un valor negativo, entonces menos por menos da más. Por ende, el valor del ángulo de cero de levantamiento no es 2, sino es menos 2. Y tenemos así entonces el valor de la pendiente, 0.12 grados a la menos 1, y el valor del ángulo de levantamiento es 0, igual a menos 2 grados. Con ello, en nuestro gráfico de la curva de levantamiento, nosotros trazamos nuestra curva de levantamiento, que es lo que ustedes hicieron en la clase pasada. Era más fácil establecer la curva para el ala y para el perfil, pero ya ahorita esas dos no nos interesa, solo nos interesa la aeronave. A partir de la información en esta clase, nosotros establecemos las coordenadas para encontrar el punto para el coeficiente de levantamiento máximo, lo que sería el valor del coeficiente de levantamiento máximo y el ángulo del coeficiente de levantamiento máximo. Eso nos permite trazar este punto. Nosotros, a partir de ello y basándonos como referencia en la forma que tiene la curva de levantamiento del perfil, trazamos o hacemos una aproximación de la curva de levantamiento en la zona donde la pendiente no es constante. Esto es solo una aproximación.
y entonces obtenemos así la curva de levantamiento de la aeronave, que sería para la condición de crucero, es decir, donde no se aplican dispositivos hipersustentadores. Posteriormente hemos visto en esta clase que nosotros podemos obtener el valor del incremento en el ángulo de levantamiento cero para la condición de despegue. Entonces, este valor nos va a permitir establecer una recta, que sería una prolongación de esta recta, a una cierta distancia de incremento del ángulo de cero levantamiento. Es decir, este valor que obtengamos va a ser la distancia que vamos a recorrer esta curva, o de que vamos a trazar una paralela a esta recta. Ya tenemos trazada esta recta, que sería una paralela y que estaría a esta distancia, que es este valor. Después encontramos el incremento en el valor de coeficiente de levantamiento máximo para condición de despegue, y con ello encontramos este punto. El valor del incremento sería la distancia que hay de aquí a aquí, punto 7, punto 8, va a variar, va a depender, como vimos, de varios factores. Y una vez que tenemos ese punto, con la misma idea de hacer una aproximación de la curva, tenemos esta forma que nos da la curva, y así tendríamos la curva de levantamiento para situación de despegue. También nosotros podemos obtener el incremento en ángulo de levantamiento cero para condición de aterrizaje. Lo mismo, trazamos una paralela a nuestra curva de levantamiento. Esta paralela va a estar colocada a una distancia mayor, ya que el ángulo de levantamiento cero para condición de aterrizaje es mayor que el ángulo de levantamiento cero para condición de despegue. Recuerden que los valores están dados en la lámina anterior. También obtuvimos un valor para el incremento en coeficiente de levantamiento máximo. Este valor de incremento en coeficiente de levantamiento máximo va a ser la distancia que hay desde nuestro punto máximo previo hacia arriba. En este caso probablemente 1.2, 1.1, 1.3. Aquí lo que es importante, esto es solo una aproximación y solo nos estamos desplazando en la misma vertical. No hay un movimiento horizontal. Nuevamente hacemos una aproximación al trazado en la zona donde la pendiente no es constante, y después eliminamos el sobrante, y esta va a ser nuestra curva de levantamiento para situación de despegue. Tenemos ya en este gráfico nuestras tres curvas de levantamiento: situación de crucero, situación de despegue y situación de aterrizaje. Perdón, aquí debería decir aterrizaje.
Gracias por su atención. Quedo al pendiente de sus dudas.